Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto video del curso de .NET MAUI, en el cual hablaremos de lo que es un binding context o un contexto de enlace, el cual es un enlace básico. Así que, sin más preámbulo, vamos al video. Bueno, en esta ocasión vamos a entrarnos en lo que es el enlace de datos para poder entender de qué se trata y poder aplicarlo en nuestros proyectos o desarrollos. Para ello, veremos un pequeño ejemplo de código donde explicaremos cómo funciona el enlace de datos y especialmente el binding context o el contexto de enlace. Así que abriremos nuestro Visual Studio y seguiremos trabajando con nuestro proyecto llamado Curso MAUI. Luego de que ya tengamos abierto nuestro IDE o nuestro entorno de desarrollo integrado, vamos a ubicarnos en este main page, en la página llamada main page, la cual es la página principal, y esta nos va a servir para el ejemplo en el cual vamos a ver este ejemplo de binding context o lo que es el binding context o enlace o el contexto de enlace. Vamos a borrar todo lo que esté dentro de esta etiqueta llamada scroll view y vamos a dejar vacío para empezar con nuestro código de ejemplo. También vamos a borrar este fondo de color y vamos a aprovechar y vamos a colocar una propiedad llamada title y vamos a colocar como título cuando despleguemos la aplicación contexto de enlace. Este va a ser el título que nos va a salir cuando despleguemos la pequeña aplicación que vamos a hacer. Para efectos de poder entender, como les decía, este tema, vamos a usar un código que ya tengo por aquí. Lo vamos a pegar y tranquilos si no entienden algún control o alguna de las líneas de código, cada uno de estos contenedores o vistas las veremos más adelante a profundidad. Para efectos de este ejemplo, basta con saber que tenemos un pequeño contenedor, digámoslo así, que tiene dos objetos o vistas. Tiene una llamada label y otro llamado slider. Estos son dos objetos o dos controles o dos vistas, digámoslo así. Teniendo este código, vamos a devolvernos en lo que es la definición de un enlace de datos y vamos a ir analizando con el código cada uno de los detalles de esta descripción del tema. Un enlace de datos de .NET MAUI vincula un par de propiedades de dos objetos. En esta ocasión tenemos el objeto 1 y tenemos el objeto 2. Y lo que hace un enlace de datos es enlazar o vincular una de estas propiedades con una propiedad de otro objeto. Normalmente, uno de estos dos objetos suele ser un objeto de interfaz de usuario. Estos dos objetos se denominan origen y destino. En esta ocasión, los dos objetos son de interfaz de usuario. Pero puede pasar, como les decía en el video anterior, que puede haber un objeto de view, una vista, como es en este caso, y un objeto que venga de código subyacente o alguna funcionalidad que se haya configurado detrás o en el backend o en la parte interior del sistema.
En esta ocasión, como les decía, son dos objetos o vistas de interfaz de usuario. Entonces, partiendo de que hay siempre en un enlace de datos un objeto, destino y un origen, debemos entender que el destino es el objeto y su propiedad es aquella en la que se establece el enlace de datos. En el origen es el objeto y su propiedad es aquella al que hace referencia el enlace de datos. El caso más simple es ver que los datos fluyen del origen al destino. Esto quiere decir que el valor de la propiedad destino se establece a partir del valor de la propiedad de origen. Sin embargo, en algunos casos los datos pueden ir alternativamente desde el destino a la fuente o en ambas direcciones. Algo muy importante que debemos saber es que el destino siempre es el objeto en el que se establece el enlace de datos, incluso si proporciona datos en lugar de recibirlos. En esta ocasión, como les decía, aprenderemos a realizar enlaces de datos con algo llamado el contexto de enlaces o binding context. El objetivo de este código es poder entender cómo funciona el enlace de datos a través del binding context o contexto de enlace. El objetivo de este código es enlazar este objeto slider con la propiedad rotación del objeto o de este objeto label. Una propiedad que es configurable, si lo podemos ver aquí desde XAML, llamada rotación. Esta propiedad es la que vamos a querer enlazar desde este slider. Así que vamos a quitarla. Porque lo que vamos a hacer es enlazarla desde el slider y que el slider sea el que proporcione el valor para esa propiedad rotación. ¿Cómo haríamos para poder entender lo importante, como les decía en el video anterior, de usar el enlace de datos? Primero, para poder entender la ventaja de usar el enlace de datos, es importante entender cómo haríamos esto sin usar el enlace de datos. Si no tuviéramos un enlace de datos, lo que tendríamos que hacer es que en el código de atrás, que sería aquí a mano derecha, le damos aquí en la flecha al main page, le damos main page en este que dice C#, un doble clic. Lo que tendríamos que hacer, vamos a borrar este código de una vez que no lo vamos a necesitar. Este método también no lo vamos a necesitar. Y esta variable tampoco. Lo que tendríamos que hacer es, en el código subyacente, que sería este, establecer un evento, ya sea que lo llamemos value change o valor a cambiar, de la vista o el objeto slider, y ese controlador de eventos debería acceder a la propiedad valor del slider y establecer el valor en la propiedad rotación del label. Eso suena a que deberíamos hacer mucho código y realmente tiene mucho más trabajo. En esta ocasión no lo vamos a hacer. Tal vez toquemos más adelante cómo manejar un control de eventos, pero para efectos de este video, lo que debemos entender es que si manejamos controles de eventos, lo que sucedería es que tendríamos que escribir mucho más código para poder controlar, valga la redundancia, el funcionamiento de este evento y se diera el objetivo, que sería controlar una propiedad desde un objeto hacia la otra.
Es aquí donde es importante entender que el enlace de datos nos ahorra el crear un controlador de eventos y facilita mucho más el trabajo para poder enlazar estas dos propiedades de estos dos objetos. Así que, en resumen, lo que hace el enlace de datos es automatizar la tarea de poder enlazar las propiedades de dos objetos sin usar un controlador de eventos, el cual es un poco más complicado y requiere de usar mucho más código. Entonces, entendiendo esto, debemos saber dónde se puede establecer un enlace de datos o un data binding. Hay que saber que podemos establecer un enlace de datos en cualquier clase o entre comillas objeto que se derive de la clase bindable object o objeto o la clase objeto enlazable. Tranquilos que si no entienden, esto simplemente es una clase que nos permite poder usar objetos que soporten el enlace de datos o el data binding. Entre las clases que se derivan de la clase bindable object o objetos enlazables está la clase element, visual element, view y las vistas derivadas y las derivadas de view. Así que simplemente para entender esto, lo que debemos saber es si la vista o el objeto que estamos usando se deriva ya sea de la clase bindable object o alguna de las clases, ya sea element, visual element, view o derivadas de view. Si es así, es perfectamente enlazable y podemos usar un enlace de datos en estos objetos. Ahora, continuando con el ejemplo, recuerden que ya tenemos aquí los dos objetos y hay algo que debemos tener muy presente y es que el enlace siempre se establece en el objeto destino. En este caso, el objeto de origen va a ser el slider, porque el slider es el que va a controlar una propiedad del objeto número 2, en este caso que sería el label, y la propiedad rotación. Entonces, partiendo de que el enlace siempre se establece en el objeto destino y hace referencia al objeto origen, para establecer el enlace de datos vamos a usar los siguientes dos miembros de la clase destino. Entonces, para establecer el enlace de datos en el ejemplo, vamos a usar los siguientes dos miembros en la clase destino. La propiedad binding context, la cual especifica el objeto de origen, y el método setBinding, que especifica la propiedad de destino y la propiedad origen. Así que en este ejemplo, el label vendría siendo el destino y el slider vendría siendo el origen del enlace. Esto quiere decir que los cambios en la fuente, que es el slider, afecta la rotación del objetivo, el cual es el label. Los datos en este caso fluirían desde el origen al destino. Y como les decía, vamos a configurar lo que es el contexto de enlace y el método setBinding para poder hacer el enlace de datos. Así que para esto vamos a ir a el código subyacente del SAML, que sería el mainpage.saml.cs, y debajo de el inicializador de componentes, que es este método, vamos a escribir el siguiente código. Label.binding context igual a slider. Y configuraríamos el label.setBinding, que sería el método setBinding, y sus argumentos lo configuraríamos como label.rotación
property, y el segundo argumento lo configuraríamos como una cadena llamada value. De esta manera ya tendríamos configurado lo que es el enlace de datos con el context binding o contexto enlace. Pero vamos a entender de qué se trata este código. La primera línea que tenemos en el código que acabamos de escribir, lo que hace es decirnos el origen del enlace, el cual es el slider. Simplemente este código lo que está diciendo es que el origen para poder establecer un contexto enlace con este label es el objeto que tenemos en el código, en este caso llamado slider. Este es el objeto de origen que va a usar este contexto enlace para cambiar la propiedad label. En esta segunda línea estamos tocando el objeto de destino de vinculación label. Es aquí donde se debe establecer la propiedad destino a través del método setBinding. Y este especifica en sus argumentos, que son los que están dentro de las paréntesis, tanto la propiedad de destino como la propiedad de origen. Entonces, entendiendo esto, en el primer argumento, que sería el que está antes de la coma, se especifica la propiedad de destino como un objeto de propiedad enlazable, bindable property o propiedad enlazable. Entonces, en el primer argumento antes de la coma, se especifica la propiedad de destino como un objeto de propiedad enlazable o bindable property, la cual es label.rotationProperty o etiqueta.propiedad de rotación. Lo que estamos haciendo es que estamos configurando o estamos pasando como argumento la propiedad de rotación de el label o la etiqueta. Y en el segundo argumento, que es el que está después de la coma, se especifica la propiedad de origen como una cadena, la cual indica la propiedad value del slider o del objeto slider. Esto sucede internamente para acceder a la propiedad real. La propiedad value también está respaldada por una propiedad enlazable. Luego entender cómo con estas dos líneas de código aplicamos el enlace de datos por medio de un binding context y el método setBinding, cabe aclarar una pequeña advertencia, y es que siempre la propiedad de destino debe estar respaldada por una propiedad enlazable y por lo tanto el objeto de destino debe ser una instancia de una clase que se derive de la clase bindable object o objeto enlazable, como lo decía anteriormente. Entonces, teniendo ya el código completo, simplemente vamos a guardar y lo único que nos queda es desplegar o ejecutar este código para verlo en funcionamiento. Para ello, vamos a configurar nuestro IDE en la parte de arriba y vamos a decir o a usar la opción Windows Machine, que se encuentra aquí. Luego de seleccionarla, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a desplegar dentro de nuestro equipo Windows la aplicación. Entonces, luego de seleccionarla, le vamos a dar en play y esperamos que se nos ejecute la aplicación y poder ver nuestro código en funcionamiento. Mientras esperamos que se despliegue la aplicación, quiero invitarles a que, si te gusta mi contenido, te suscribas a mi canal, compartas y si tienes alguna duda, no dudes en dejar el comentario, que estaré pendiente a responderlo en el menor tiempo posible. Recuerda que es compartiendo, suscribiéndote,
o dejando comentarios me apoyas para poder seguir creando este tipo de videos y contenido para toda la comunidad. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro código ejecutado y desplegado. Simplemente lo que vamos a hacer es mover este slider y como ven se está moviendo el texto. Lo que hicimos aquí fue enlazar la propiedad de valor o de value del slider con la propiedad de rotación. Y esto lo que hace es que con poco código, usando el enlace de datos a través del binding context o contexto enlace, podemos enlazar estos dos objetos a través de sus propiedades y tener este efecto que queríamos. Así que ahora vamos a cerrar esta aplicación. Vamos a detener aquí. Y antes de finalizar el video, también quiero que toquemos cómo podríamos hacer este contexto enlace o binding context usando solamente XAML, sin usar el código subyacente o la página de código subyacente en la cual establecimos el enlace de datos a través de las líneas de código que tenían el contexto enlace o el binding context y el método setBinding. También hay una forma de hacerlo solamente desde XAML y sería de la siguiente manera. Borraríamos este código, el código subyacente, vamos a guardar y lo que haríamos es trabajar solamente en el XAML. Para poder establecer el enlace de datos a través de XAML, debemos tener en cuenta que al igual que en el código, el enlace de datos se establece en el objeto destino, que es el label. Y lo haríamos de la siguiente manera. En el objeto destino configuraríamos el enlace, el contexto de enlace y usaríamos algo llamado extensiones de marcado que más adelante las veremos a detalle y que se usarían de esta forma en este caso. Una llamada reference, que sería una extensión de marcado, y usaríamos su propiedad name para hacer referencia al nombre del slider. Y la otra extensión de marcado la usaríamos en la propiedad rotación y sería la extensión de marcado llamada binding. Y su propiedad path, la cual hace referencia al valor. Entonces, para entender la extensión de marcado xReference es con la cual hacemos referencia al objeto de origen, el cual es el objeto slider llamado slider con minúscula. Y la extensión de marcado binding es la que vincula la propiedad de rotación del label con la propiedad value del slider. Aquí la propiedad de origen se especifica con la propiedad llamada path. De esta manera, usando solo XAML, funcionaría el enlace de datos en este ejemplo o en este caso. Si queremos comprobar que funciona, simplemente deberíamos ejecutar la aplicación y debería funcionarnos de la misma manera que en el ejemplo anterior donde usamos el código subyacente. Veamos si funciona. Luego de desplegar la aplicación con los cambios que hicimos anteriormente, podemos evidenciar que de la misma forma funciona solamente con código XAML el contexto de enlace o el binding context para el enlace de datos de estos dos objetos. Así que vamos a cerrar esta depuración o este despliegue y como último tip o adicional, un truco para dejarles finalizando este video,
es que las extensiones de marcado SAML como Xreference o Binding pueden tener atributos de propiedad de contenido definidos, lo que significa que no es necesario que se escriba el nombre de las propiedades o de estas propiedades. En el caso de Xreference, la propiedad name, y en el caso de Binding, la propiedad path. Así que podríamos usarlo de esta manera. Podríamos quitar la propiedad, el nombre o la referencia a la propiedad name, y a la propiedad path, tanto de Xreference como de Binding. Y si guardamos y ejecutamos de nuevo la aplicación, debería funcionar de la misma manera. Y como vemos, efectivamente funciona de la misma manera. Y nada, este sería el video por el día de hoy, donde pudimos entender cómo hacer un enlace de datos a través del contexto de enlace o binding context y cómo podemos hacerlo tanto con código subyacente usando el método setBinding y el binding context o solo usando el código SAML para poder hacer de igual manera el contexto de enlaces o solamente usando la página de SAML y no la de código subyacente y simplificando aún más el código. Ya está en tus manos tomar la decisión, cuál te parece mejor. Y pues nada, espero les haya gustado el video. No olvides dejar un comentario si tienes alguna duda y sobre todo apoyarme con un gran me gusta y suscribirte al canal para que me apoyes y poder seguir subiendo este tipo de contenidos para toda la comunidad. Así que recuerden, quien les habló, Rubén Rueda, y nos vemos en el próximo video.